contigo y no hay otra manera de presentarnos delante de ti sino es en agradecimiento, porque hemos comprendido la realidad, Señor, de lo que tú nos has librado, siendo inmerecedores, naciendo pecadores por causa de Adán, destinados al fuego eterno, como tu palabra nos lo describe una y otra vez, sin esperanza, sin oportunidad, enemistados contigo, apartados y deleitándonos en el pecado, Señor. Estando en esa condición, tu favor, tu misericordia, tu gracia llegó a nosotros por medio del oír tu palabra, del oír el evangelio de verdad. Y una vez que lo oímos y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo para que hasta el día de hoy estemos acá reunidos, convencidos, Señor, de ese gran regalo, alegres, gozosos, porque tenemos una esperanza viva, Señor, porque tú nos has dado vida eterna. No vendrá, ya tenemos la vida eterna y por eso es que nosotros podemos gozarnos en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Y por eso también, Señor, venimos a escuchar tu palabra. Por eso es que oramos para que seas tú hablando a través del instrumento que has traído, Señor. Usa los labios del predicador para que solamente tu palabra sea la que se transmita, Señor, que no sean pensamientos de hombre, que no sean interpretaciones humanas, sino que sea tu palabra en la vida de cada uno, haciendo la obra poderosa que solamente tu palabra sabe hacer. También oramos, Señor, por los pastores que están en estos momentos en diferentes lugares predicando tu palabra, Señor. Guarda su regreso a cada uno de ellos. Permite, Señor, que este mensaje del Evangelio se siga extendiendo a nuestro país, a nuestro continente, al mundo entero, porque tu venida está cerca, Señor. Por eso, siempre en agradecimiento al Dios de amor, al Dios eterno, al Dios de misericordia, damos siempre gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con la unidad en la iglesia. Y esto lo podemos encontrar en la carta a los Efesios. Así que voy a pedirle si usted puede acompañarme a la carta a los Efesios capítulo 4. Capítulo 4 de los Efesios, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1. Voy a leer hasta el 16 para poder comprender después todo el contexto de lo que vamos a estar enseñando hoy. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un texto extenso el que he querido traer, pero vamos a ocuparnos de los primeros 6 versículos nada más. Sin embargo, era necesario que escucháramos todo para tener una mejor comprensión de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. La carta a los Efesios, sé que lo he mencionado en otras oportunidades, es una de las cartas más ricas que todo justo debe conocer. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no debemos dudarlo. Pero esta carta en particular es muy rica porque equipa al creyente de los privilegios que verdaderamente tiene. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es pura doctrina. ¿Qué significa pura doctrina? Pura enseñanza, mucha enseñanza teórica, mucho conocimiento. Por ejemplo, nos hablan en los primeros capítulos de Efesios que los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esto es una gran verdad y bien comprendida nos haría confiar en que Dios ya nos ha bendecido. Sin comprender esto, estaríamos esperando cuándo vendrá mi bendición. No nos daríamos cuenta de que ya tenemos bendiciones en Cristo Jesús. Entonces, los 3 primeros capítulos son doctrina, doctrina, doctrina. Pero a partir del capítulo 4, que es donde hoy estamos justamente iniciando esta enseñanza, aquí cambia un poco. Y aquí viene entonces la práctica. Aquí viene cómo el cristiano tiene que aplicar lo que aprendió en los primeros 3 capítulos. Entonces, aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, él se detiene a considerar la vida de todos los justos y de los privilegios con los que contamos por el simple hecho de ser justos, de ser renacidos. Solamente hay un versículo y yo quiero que me acompañe. Vamos a estar en Efesios 4, pero vayamos un momentito a Efesios capítulo 2 y verso 11. Efesios capítulo 2 verso 11 hace este llamado. Dice así Efesios capítulo 2 versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y solamente esa parte quiero leer, es un llamado de atención en donde Pablo lo que quiere es que el creyente verdadero, que el justo, recuerde algo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿verdad? Es un recordatorio y es el único versículo que encontramos en esos 3 capítulos donde hay como una exhortación o un llamado o una orden. Es el único. Después, doctrina, doctrina, doctrina. Pero ahora sí, volviendo a nuestro texto, capítulo 4, verso 1, inicia diciendo el apóstol Pablo de esta forma. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis hermanos, todo aquel que ha llegado a renacer por medio de la palabra de Dios, ahora se desprende de esta persona algo que ha aprendido. En otras palabras, y quizá para decirlo más sencillo, si creemos lo que decimos ser,
vamos a actuar como decimos que somos. ¿Se entiende? Es como medio trabalenguas. Si yo digo, yo soy justo, mi vida tiene que ser como la de un justo, ¿cierto? Pero si yo digo, yo renací, yo soy justo, pero mi vida sigue siendo la misma de antes, algo no está calzando, algo no está funcionando. Por eso aquí el llamado que el apóstol Pablo está haciendo es primeramente a la iglesia, pero quiere que la iglesia esté segura de cómo tiene que vivir, cómo tiene que lucir un creyente, un justo. Por eso en este texto, versículo 1, dice el apóstol Pablo, leo nuevamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, hay un ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar, andar. Andar significa vivir. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo anda usted? ¿Cuál es la manera de andar? ¿Cuál es la manera de vivir? Y esta es una expresión muy, pero muy característica de esta carta. Vaya conmigo al versículo 17 del capítulo 4 y veamos cómo dice Efesios capítulo 4, verso 17. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces aquí el apóstol Pablo quiere que el justo renacido, el que ha creído verdaderamente, tenga esto muy claro. ¿Qué es lo que tiene que tener claro? Que ya no ande como los otros, ya no ande como antes andábamos, ya no ande como andan los incrédulos, que andan de qué manera? Con una mente vana. ¿Qué es una mente vana o vanidad de su mente? Algo que no tiene sentido. Una vanagloria es eso, algo que no tiene sentido, no tiene valor. Salomón, el hombre tan sabio, pero tan sabio, él llega a esta conclusión en el libro de Eclesiastés. Salomón, para recordarles simplemente, Salomón fue un hombre muy rico, muy sabio. Él, por ejemplo, se esfuerza para encontrar la felicidad y él dice, ya sé, las mujeres me van a dar a mí la felicidad. Muchos hombres piensan así. Muchos hombres piensan que ahí está la felicidad. Y Salomón no fue una ni dos. 700 mujeres, esposas, y 300 concubinas. Imagínese usted, 1000 mujeres. Yo todavía me pregunto, ¿cómo haría para aprenderse el nombre de todas? Qué difícil, ¿verdad? Salomón, después de que tuvo el placer con las mujeres, él llega a una conclusión. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades. Pero ya sé, voy a encontrar el placer en el licor. Y entonces Salomón consume vino y él se embriaga y alcanza la felicidad, pero se da cuenta que eso es momentáneo. Después viene vergüenza, después viene dolor de cabeza, después viene todo lo que el licor trae como consecuencia. Y Salomón concluye, vanidad de vanidades. No, ya sé, voy a trabajar mucho. En el trabajo encontraré la felicidad. Y el hombre se desgasta y se desgasta y llega a la misma conclusión, vanidad de vanidades. Todo él lo intentó y llega a esa misma conclusión, todo es vano. Sin el Señor todo es vano. Por eso aquí cuando encontramos que el apóstol Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mensaje claro de esta carta es, el justo es muy distinto del pecador, muy distinto. O el cristiano es muy distinto del no cristiano, del incrédulo. Muy distintos, muy distintos. Y esto es una verdad de las escrituras. Entonces ahí encontramos esa expresión de andar o de vivir. Pero aquí mismo en Efesios, nada más gira la página, el capítulo 5 verso 2. Efesios capítulo 5 verso 2. Dice así la escritura, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como dice al inicio, y andad, ¿de qué manera? En amor. Vean cómo está marcando la vida de un justo. Ya no con una mente vana, ya no tiene por qué andar buscando felicidad en cosas materiales, porque ya no es de su naturaleza. Ahora,
El segundo versículo nos habla de andar en amor. Así tiene que andar un creyente. Así debe vivir un creyente. Debe vivir. Versículo 8, Efesios 5:8. Ya que estamos aquí mismo en Efesios capítulo 5 y verso 8, dice de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, antes, pecadores, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, soy justo. ¿Qué tiene que hacer un justo? Dice aquí, andad como hijos de luz. Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. Y el versículo 15, Efesios 5, verso 15, dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y yo quiero explicar esto un momentito, el necio y el sabio. ¿Cuál es la diferencia de un necio y un sabio? ¿Qué es lo que los diferencia? Porque en una congregación pueden haber necios y sabios. ¿Cómo los podemos diferenciar? El sermón se predica, lo escuchan todos, todos lo escuchan, pero el sabio es el que escuchó y dice: voy a aplicar lo que hoy escuché. Aprendí algo y lo voy a aplicar. Ese es el sabio. Pero el necio es el que dice: qué buen mensaje, cómo me gustó ese mensaje, pero sigue viviendo su vida como siempre. De hecho, Jesús en un momento, él trae una comparación y él habla de construir sobre la roca o sobre la arena. ¿Recuerdan ese momento en que el Señor menciona esto? Y él dice, él no está hablando ahí de ingeniería, no es de eso de lo que él habla. Él habla del oidor, del sabio y del necio. Y él dice, cualquiera que me oye estas palabras y hace, este hombre es sabio, el que construye sobre la roca. Oyó y construyó. Sabía que venían fuertes lluvias, entonces él oyó la palabra y construyó sobre la roca. Pero el otro, habiendo oído las mismas palabras, decidió construir sobre la arena. ¿Cómo lo considera el Señor? Necio. Entonces, este texto dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viven, no como necios, oyendo solamente, sino como sabios, oyendo y aplicando. Entonces, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados es vivir en consecuencia con el llamado que nosotros tenemos. Dios nos libertó, mis amados hermanos, de la condenación eterna. De allí nos libertó Él a cada uno de nosotros. Nos hizo salvos, nos otorgó la eterna redención, la salvación, el perdón de pecados nos lo dio. ¿Cómo podemos nosotros no vivir de una manera agradándole a Él? No solamente nos salva, nos llama a ser hijos, nos llama a ser luz. Y ciertamente es un gran privilegio el que tenemos, quienes hemos renacido por la palabra. Es un privilegio enorme, pero además del privilegio, es una gran responsabilidad la que cada uno de nosotros tiene. En esta carta van a aparecer, no vamos a ver todos, obviamente porque son muchos sermones los que tendría que realizar, pero a manera de resumen y de introducción para que usted pueda después meditar muy bien en esta carta. Del versículo 2 de este capítulo 4 que hoy estamos iniciando, del versículo 2 y hasta el 16 que leímos, por eso quise leer desde el 1 hasta el 16, todo eso está Dios diciendo: así vive un justo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, así tiene que vivir un justo. Pero del versículo 17 al capítulo 5 y hasta el verso 20 muestra cómo tiene que vivir un justo fuera de la iglesia, en el mundo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio, donde quiera que esté, en el banco, donde quiera que esté. Dios espera que los justos vivan de determinada manera. Y eso lo explica de Efesios capítulo 4, verso 17, hasta Efesios capítulo 5, verso 20. Y el verso 21, capítulo 5, verso 21, y hasta el capítulo 6, verso 9, allí Dios dice: así tiene que vivir un justo en su hogar.
Y esta parte es bien complicada, porque es fácil comportarnos dentro de la iglesia. Hermano, Dios te bendiga. El vocabulario lo sabemos. Hermano, bendiciones. Qué gusto verte, hermano. Qué bendición. Pero ese vocabulario podría cambiar cuando salimos y cuando nos encontramos en el trabajo con compañeros. El vocabulario podría cambiar. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos presente en nuestra mente que si somos hijos suyos, si somos luz, tenemos que andar como luz en la iglesia, en el mundo o en el hogar. Y en el hogar, Dios espera que los maridos se comporten de determinada manera. ¿Cómo? Siendo cabeza de hogar, siendo hombres que se sometan a Cristo, como la escritura dice, los hombres, Cristo es la cabeza del hombre, pero ¿cómo espera que las mujeres se comporten? Bueno, sujetándose a sus esposos y los hijos obedeciendo a sus padres. Entonces hay una seguidilla de cómo el cristiano tiene que vivir en todo lugar. Por eso Dios es muy bueno y Dios nos deja a nosotros el manual de cómo tenemos que vivir. Si nosotros somos fieles oidores y aplicamos la palabra, viviremos una vida muy distinta. Volviendo así con nuestro texto, capítulo 4 de Efesios, versículo 1 en adelante, aquí podemos ver que en lo que leímos hay dos palabras claves. Una de ellas es unidad y la otra es crecimiento. Y el apóstol Pablo está preocupado por estas dos cosas aquí. Él está preocupado por la unidad en la iglesia y por el crecimiento espiritual, individual y de iglesia. Y mis hermanos, es indispensable comprender esto. La unidad para el crecimiento es sumamente importante. Sí o sí, la unidad y el crecimiento van de la mano. Van de la mano. Hay unidad, va a haber crecimiento. Y para que haya crecimiento, entonces tiene que haber unidad. Nosotros podemos ver en todo el Nuevo Testamento, y usted verá la mayoría de las cartas, cómo el apóstol Pablo intenta trabajar en que la iglesia se pueda comportar como el cuerpo de Cristo, caminando bajo una misma dirección. ¿Por qué es que el apóstol Pablo hace esto? Porque él sabe que una pequeña fisura, una pequeña división es muy dañina para una iglesia. En la carta a los filipenses se escribe justamente porque hay una situación con dos hermanas que tienen un conflicto y el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses por ese pequeño conflicto, porque él sabe el daño que produce una pequeña fisura. Satanás es muy astuto y él buscará lo mínimo para dividir una iglesia. Y ahora bien, vivimos en un mundo donde hay mucha división, ¿cierto? Mucha división, muchas diversas opiniones, cuesta encontrar la unidad. Por eso es que la iglesia debería ser caracterizada por la unidad, porque esa unidad en donde la iglesia camine unida va a ser de impacto a un mundo que necesita verdaderamente encontrarse esto. Eso es, debería marcar la vida de una iglesia que predica justicia de Dios. Entonces, el tema de la unidad es muy importante. Sigamos leyendo Efesios capítulo 4 y versículo 2, por favor. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 2 y 3. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Les parece si lo leemos juntos? Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya entendemos, según las Escrituras, que los creyentes somos uno, un cuerpo, somos uno. Pero ahora hay una responsabilidad de cada creyente para preservar la unidad que Cristo pagó. Cristo pagó para que fuéramos uno. Ya Él compró para su pueblo. Eso hizo el Señor. Y con la iglesia pasa igual que en el matrimonio. Los esposos pasan a ser uno, ¿cierto?
lo enseña la Biblia. Los esposos pasan a ser uno, una sola carne, una sola carne. Entonces nosotros, esos son misterios de las escrituras, pasan a ser una sola carne, pero también es cierto que no todos los matrimonios evidencian ser uno, ¿verdad? La Biblia dice que serán una sola carne, pero no todos parecen vivir de esa manera. Por eso con la iglesia no debería ocurrir de esa forma. Somos uno en Cristo y estamos en un vínculo que nadie puede ni debería quebrar. Y si vemos nuestro texto en el versículo 2, la primera virtud, llamémoslos virtudes, aparecen ciertas virtudes con las que el creyente debe aprender a desarrollar. Y la primera que aparece allí, dice el verso 2, con toda humildad, con toda humildad. ¿Qué significa ser humilde? Y aquí es donde yo quisiera que podamos con muy buen corazón y con ese espíritu enseñable decir, Señor, ayúdame para, si es algo que necesito trabajar, poderlo trabajar y aplicar en mi vida. La palabra humildad, la definición correcta o el concepto correcto de la humildad es cuando yo pienso, ¿quién sería yo sin Cristo? Yo quiero que usted por un momento medite en esto. ¿Qué sería de usted sin Cristo? ¿Qué le esperaría? Lo peor. Sin Cristo, ¿qué nos espera? Condenación eterna. Esta conciencia, si esto llega a penetrar en nuestras vidas, allí nace la verdadera humildad. La humildad va a nacer desde el momento en que yo tengo presente todos los días qué sería yo sin Cristo. ¿Quién sería yo sin Cristo? Ese pensamiento riñe mucho con lo que se enseña hoy en día. Porque hoy todos quieren pelear por sus derechos. Hoy todos tienen, tengo que pelear porque si no, yo no me quiero dejar. Pero la humildad verdadera es, ¿quién sería yo sin Cristo? ¿Qué merezco sin Cristo? Por eso es que, si usted me acompaña un momentito a Corintios, en la primera carta a los Corintios, primera Corintios capítulo 10 y versículo 12. Dice primera Corintios capítulo 10 verso 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Este pensamiento de yo estoy firme, yo soy, el pensamiento de yo soy importante, yo puedo, ese pensamiento es muy peligroso. Es tan peligroso que nosotros podemos ver cómo la escritura nos, nos exhorta a cada uno de nosotros. No tiene que buscarlo, pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, describe un desastre en la vida de David. ¿Recuerdan esa escena? David en tiempos de guerra, en tiempos en que los reyes salían a la guerra. ¿Saben qué hizo David? Fue a la guerra, se quedó en la casa, se quedó en el palacio, se quedó. ¿Por qué él se quedó? Yo soy rey, yo soy el rey, yo mando. Hoy me voy a quedar aquí. Mire que el que piensa estar firme, que no caiga. Y David, conocemos la historia, se quedó, observó a una mujer que no tenía que observar, y finalizó adulterando, matando a un hombre, fallándole a Dios. ¿Cuál fue el momento de la caída de David? No fue el momento en que miró a esa mujer, fue desde antes, en su corazón, desde el momento en que se creyó importante. Soy el rey, así que yo puedo hacer lo que quiero. La humildad es necesaria en el creyente. Soy justo por la gracia de mi Señor. Yo no merecía nada. Yo no lo merecía y es solamente por la gracia de Él. Si nosotros aplicamos este principio en nuestras vidas, vamos a vivir una vida con verdadera humildad. Aquel que dice, yo sí soy humilde, ya dejó de ser humilde. El simple hecho de pensar, yo soy humilde, ya pensó ser humilde. Hubo un concurso para el más humilde y de entre los candidatos
uno de ellos dijo, no, yo no voy a ir para no ganar. Perdió humildad. La humildad no es decir soy humilde. La humildad es algo interno. Y yo no necesito decirlo, simplemente yo medito, ¿quién sería yo sin Cristo? En el sermón de la montaña o el sermón del monte Jesús proclamó esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así dijo Jesús. Esos son los habitantes de su reino, aquellos que saben que no pueden hacer nada por sí solos. ¿Por qué? Porque dependen de la gracia de Dios, dependen de la gracia de Dios. Pero ojo, no es tener espíritu pobre, no es lo que dice la Biblia, sino pobres en espíritu. Es, Señor, yo necesito de ti. Piensa en un habitante de calle. Ellos necesitan de la bondad de las personas. Necesitan, allí están postrados y necesitan que las personas les ayuden. Bueno, lo que el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que dependen de Él siempre, que dicen, yo no me voy a jactar de nada. David se jactó. David dijo, yo soy rey. Por eso el texto de 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 debe estar en nuestras mentes. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es el que deja la humildad, tenga mucho cuidado. Así suena. La humildad nos va a ayudar a estar aterrizados. La humildad nos va a ayudar a tener los pies siempre sobre la tierra. Entonces, ser pobre en espíritu es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. Nada merecíamos, nada podemos reclamarle nosotros a Dios, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo ha sido dado por Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, como dice la escritura, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Ser pobre en espíritu, ser humilde es entender que la esencia de la verdadera humildad es reconocerme cómo sería mi vida sin Cristo. Si usted empieza a unir puntos donde algo muy hermoso, una unidad linda, y puede pensarlo a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de iglesia, algo que estaba unido empezó a romperse. Si usted une puntos, va a darse cuenta cuál fue la raíz. Orgullo, el orgullo. Y el orgullo es enemigo, es totalmente opuesto a la humildad. El orgullo se levanta, destruye. Por eso es importante que nosotros meditemos muy, pero muy bien. Pastor, es que usted no ha visto cómo me ha tratado esa persona. Pastor, usted no sabe los ojos que me hace, me tuerce los ojos. Ahora bien, si ante un comentario como estos, esa persona medita por un momento, ¿qué sería yo sin Cristo? ¿Qué es más grave? ¿Que me tuerzan los ojos? ¿Que me hagan una mala cara? ¿O ir al fuego eterno? Es más grave ir al fuego eterno. Entonces la humildad me hace reconocer que sin Cristo yo estaría totalmente perdido. Muchas personas van a hablar mal de nosotros y posiblemente eso vaya a doler. Pero en el mismo instante en que uno siente que el corazón se agita y se agita, o dicho más a lo tico, cuando hierve la sangre, conoce esa expresión, ¿verdad? A muchos les ha hervido la sangre, ya vi. Cuando hierve la sangre, ¿verdad? Es el momento, ese es el momento exacto donde nosotros tenemos que hacer un alto y recordarnos quiénes seríamos sin Cristo. ¿Quiénes seríamos? Y allí comprenderemos que por más mal que nos traten, no es ni una pequeña parte de lo que merecíamos sin Cristo. Una persona humilde es ofendida y esa persona recibe la ofensa, medita en algo. Pensemos en alguien sin Cristo, como nosotros estuvimos un día siendo pecadores, actuando por los impulsos de nuestra carne. Alguien nos ofendía y ¿qué hacíamos? Devolvíamos el insulto, o la mayoría lo hacíamos posiblemente. Me ofenden, yo lo ofendo. ¿Recuerdan la botellita de Jerez? ¿Verdad? Todo lo que me digas será al revés. Los muy jóvenes no recuerdan esto, ¿verdad? Los que tenemos un poquito más de 20 sí recordamos. Bueno, de 30, de 40.
Mis hermanos, pero esa es la actitud de un pecador, de una persona sin Cristo. Y podría ser la actitud de un justo sin humildad. ¿Cómo sería la actitud correcta? ¿Cuál será? Me ofendió. Si yo inmediatamente recibo ese insulto, esa ofensa, yo medito, yo sin Cristo, ¿qué merezco? Y automáticamente pienso en esa persona. Esa persona está sin Cristo. ¿Qué le espera a esa persona que me está ofendiendo? Fuego eterno. Y noten cómo ahora el sentimiento cambia, ya no de venganza, ya no de devolverle, sino de misericordia. ¿Por qué? Porque sé que esa persona va a ir al fuego eterno. La humildad verdadera parte de allí, de reconocerme como quién sería yo sin Cristo. Y esta es una virtud indispensable que tiene que lucir en cada miembro de la iglesia. No olvidemos que esta sección de Efesios capítulo 4, versículo 1 y hasta el 16, está hablando cómo tiene que vivir un cristiano en la iglesia. ¿Cómo tiene que lucir? ¿Cómo tiene que verse? ¿Cómo tiene que comportarse? Bueno, lo primero que vemos es con humildad. Y esa es la humildad. Esa es la verdadera humildad. Pero podemos ver una más, una característica más o una virtud más. Volvemos a nuestro texto, Efesios capítulo 4, verso 2, dice así, con toda humildad. Y luego dice, y mansedumbre. Ahí aparece otra virtud. Ahí está otra virtud que sí o sí tiene que verse en nosotros, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Muchas personas confunden la mansedumbre con alguien de carácter débil. O inclusive hay quienes dicen es tímido para referirse a la mansedumbre. Y esto es muy equivocado. Algunos dicen esa persona es mansa. ¿Cómo es mansa? Sí, es muy tímido, es inseguro. Mis hermanos, no tiene absolutamente nada que ver la mansedumbre con la timidez, ni con la inseguridad, ni con debilidad de carácter. La mansedumbre es todo lo contrario. Y yo quiero presentarles a un hombre manso, un hombre manso. Busquemos Mateo capítulo 11 y verso 28. San Mateo capítulo 11, verso 28, 29, perdón, San Mateo 11 y verso 29. Dice así la palabra de Dios, San Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Noten que el Señor hizo muchos milagros, muchos, muchísimos. Juan dice que fueron tantos que si se escribieran no alcanzan los libros para poder anotar todos. Él hizo milagros, pero él nunca le dijo a los discípulos, vengan para enseñarles, aprendan de mí cómo se sana un ciego. No, él no dijo, aprendan de mí cómo sanar a un paralítico, tampoco. Aprendan de mí cómo devolverle el habla a un mudo. Él no enseñó eso, pero algo que él sí dijo, aprendan de mí, ¿qué? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre. Por eso la mansedumbre tenemos que nosotros conocer qué significa la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? No es carácter débil, no es una persona tímida, no es una persona insegura. Mansedumbre es poder bajo control. Eso significa mansedumbre. Dicho de otra manera, una persona mansa, una persona que tiene mansedumbre es aquel que mantiene su temperamento controlado en cualquier circunstancia y antepone sus intereses por los de los demás. Esa es una persona mansa. Mansedumbre entonces es poder bajo control. Tengo el control de esta situación. Quien se enoja fácilmente, quien explota muy fácilmente como una Tapsin o Alka-Seltzer que hacen efervescencia rápido, muchos han pensado o han dicho de manera muy equivocada,
es que tiene un carácter muy fuerte. No, mis hermanos, ese es un carácter muy débil, porque el carácter fuerte es el que puede controlarse, el que controla todos sus impulsos. Por eso la mansedumbre es muy importante y muy poderosa. Jesús mismo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso. Por eso quien se enoja fácilmente no es de carácter fuerte, de carácter débil, y significa que cualquier circunstancia lo domina a él y él no domina las circunstancias. Un justo no puede dejarse llevar por las circunstancias. Un justo no puede echarse a llorar porque llegó una mala noticia. Debe tener el control sobre esa circunstancia. Ahora, no estoy diciendo que no debamos llorar, que no debamos entristecernos. Vamos a entristecernos, vamos a llorar ante diversas circunstancias, pero podemos controlar. Y me refiero más a aquellas circunstancias de inmadurez que muchas veces se dan y que deberíamos comportarnos a la altura según el llamado que nosotros hemos recibido, siendo luz, siendo hijos de luz, andad en luz, siendo los hijos de Dios, ya no más tinieblas, ahora como hijos de Dios. Por eso esta carta claramente enseña los privilegios del justo y la gran diferencia abismal de un justo y un pecador. Cómo el justo puede evidenciar una vida diferente del que no ha nacido de nuevo. Veamos un momentito Proverbios, un Proverbios que está en 25, 28. Proverbios capítulo 25 y verso 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice así, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y noten la comparación. Aquí está hablando de una persona sin mansedumbre, una persona que no tiene, una persona que cero mansedumbre. ¿Cómo lo compara la escritura? Como una ciudad derribada y sin muro. Y para todavía poder explicar mejor este texto, tendríamos que usar la imaginación, retroceder mucho, mucho en nuestra mente para imaginar la época de Cristo, la época de las Escrituras, donde las ciudades tenían que tener sus muros, tenían que tener sus muros para no ser saqueadas. Entonces, una ciudad con muros era una ciudad fuerte. Una ciudad sin muros era una ciudad muy débil. Cualquiera podía venir a saquear fácilmente. Y la escritura está diciendo, el justo que no tiene mansedumbre es como esa ciudad. Fácilmente lo controlan. Muy débil, muy débil. Por eso, mis amados hermanos, no es solo decir, proclamar, yo nací de nuevo y soy justo. Dios espera que sus hijos, que los justos demuestren estas virtudes, vivan, anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Por eso cada una de estas virtudes tiene que cobrar peso en nuestras vidas. Debemos esforzarnos. Esa parte nos corresponde a nosotros. Tenemos que cultivar en humildad. Tenemos que cultivar en mansedumbre. De allí la importancia que podamos congregarnos. ¿Cómo vamos a aplicar humildad? ¿Cómo vamos a aplicar mansedumbre si no nos congregamos? Debemos congregarnos para poder desarrollar esto, sí o sí. Entonces, esta virtud es importante y necesaria, muy necesaria dentro de la iglesia. Volvemos a nuestro texto, Efesios capítulo 4, siempre en el verso 2, porque allí están cada una de estas virtudes. Dice, verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Ya aprendimos de la humildad, ya aprendimos de la mansedumbre, pero ahora dice soportándoos con paciencia. Uy, eso sí, algunos nos ha costado, ¿verdad? La paciencia. Y esa palabra paciencia, aquí, en el contexto, por eso quise que leyéramos todos los versículos para comprender su contexto. La paciencia que habla aquí tiene que ver con la capacidad de ser herido sin quejarse.
¿Por qué podemos deducir eso? Noten que el apóstol Pablo está hablando de soportar. Estamos hablando en la sección del cristiano dentro de la iglesia. La paciencia entonces va señalando aquí la capacidad que tiene la persona. Fui herido, pero no me quejo. Y aquí el apóstol Pablo está uniendo la idea en el sentido de que el justo no debe procurar desquitarse o vengarse por cualquier situación que nos vaya a nosotros ocurrir. Veamos nada más brevemente esa palabra soportándonos, pero usemos un texto que nos va a ayudar a entender. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Es importante recordar esto. Aquí estamos aprendiendo de la vida del justo dentro de la iglesia. Entonces, con mucha humildad, que no quiere decir que no tiene que aplicarse afuera, por supuesto, pero es algo que debe trabajarse dentro de nosotros. La humildad, la mansedumbre y esa paciencia, que en Romanos 12, verso 17, y voy a leer Romanos 12 del verso 17 y hasta el 21. Voy a leer, yo leo para ustedes, dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo dice: humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Debemos soportar con paciencia, soportar la ofensa. Y eso puede ocurrir solamente por una razón: porque somos gobernados por un principio. ¿Saben cuál es el principio? Y es la virtud que continúa en nuestro texto. Ahí aparece cuál es, porque es que sí podemos nosotros realizarlo. ¿Cuál es la capacidad que ahora tenemos? ¿En qué se sustenta esa capacidad? En el verso 2 de Efesios 4, que es nuestro texto, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos los unos a los otros. ¿De qué manera? En amor. Ahí está la clave. El amor que ahora nos gobierna, el amor que ahora nos domina, es el que nos permite a nosotros no solamente tener humildad y mansedumbre, sino soportar con paciencia. La Biblia nos enseña esto. Y mis hermanos, yo sé que cuando vino la época de pandemia, no se podía congregar. Entonces se transmitían los enlaces, las personas se escuchaban desde sus casas. Y gloria a Dios por la tecnología, pero eso fue un problema, porque entonces la iglesia no podía relacionarse, y el crecimiento de una iglesia solamente se va a dar cuando hay interrelaciones, cuando hay ese estrechón de manos, cuando aún feo, pero vengan discusiones. ¿Por qué? Porque ahí donde se forman los hijos de Dios, la iglesia se forma. ¿Cómo puedo yo aplicar la misericordia con el hermano que tal vez no ha tenido buena forma de comunicarse conmigo, y yo digo: ay, no, yo no quiero encontrarme con ese hermano? ¿Cómo voy a superar si no confronto la situación, si no pongo de mi parte? Y de esa misma manera, cada uno de nosotros, la persona que tiene mal modo para hablar, ¿cómo va a aprender si no es evidenciada y si no pone de su parte para tratar de mostrar amor, demostrar ese carisma? Entonces, la iglesia sí o sí necesita tener estos roces para crecer siempre bajo el vínculo del amor. Veamos lo que enseña la escritura en este sentido en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4,
y verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos gobierna el amor de Cristo gobierna a los hijos de Dios. Ese amor es el que permite. Antes teníamos excusa. Sin ser renacidos, había excusa. No puedo, no tengo la capacidad. Y yo con mucho respeto digo, pero a mí me incomoda cuando escucho una expresión como, yo soy así, pastor, yo soy así. La verdad es que yo soy así y yo soy directo y digo las cosas como son. Y muchas veces más bien es mala crianza y no es tanto yo soy así, porque ahora el que ha renacido por la palabra de Dios puede cambiar su manera en que hablaba, en que se comportaba, sus actitudes pueden cambiar. Explotaba antes muy rápido. Bueno, quien ha renacido ahora no tiene excusa, porque ahora el Espíritu Santo está en él. Y el Espíritu Santo es el que opera para que esa persona pueda ser transformada, para que esa persona pueda ahora actuar como un hijo de Dios. ¿Sí se entiende esto, mis hermanos? El creyente es muy distinto del pecador. El creyente, por tener el Espíritu Santo de Dios, ahora puede hacer cosas que antes no podía hacer y que el incrédulo no va a poder hacer nunca hasta que no nazca de nuevo, porque es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nuestras vidas. Y ese poder no es un poder cualquiera, es el mismo poder que actuó para que Cristo resucitara. Esto es impresionante. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder está en cada uno de los creyentes. ¿Podemos creer esto? Amén. Porque es la escritura. Esto no es doctrina mía, esto es palabra de Dios. Y el poder que operó en Cristo es el mismo que está en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos cultivar en cada una de estas virtudes. Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice también algo importante que en este sentido del amor. Proverbios capítulo 10 y verso 12. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, verso 12. Dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, el amor es el que gobierna la vida de los creyentes. Es el amor. Quiero que por un momentito, nada más estamos en Efesios 4, pero me gustaría que podamos ver un momentito en Efesios, allí mismo por el capítulo 5. Efesios 5, verso 1 y 2. Dice así Efesios 5, versículo 1 y 2. Algunas Biblias aparece el título y Reina Valera siempre en algunas aparece andad como hijos de luz. Dice el versículo 1 y 2 de Efesios 5: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten que ahora dice imitadores de Dios como hijos, imitadores de Dios como hijos, pero noten que agrega a los hijos, hijos amados. Entonces, siendo imitadores, ¿por qué tenemos que imitar? Cristo nos amó a nosotros. Ahora, Dios nunca manda a nosotros a hacer algo
que no tengamos nosotros la capacidad. Por eso es que el justo no tiene excusa. El justo puede amar, el justo puede perdonar, el justo puede soportar, el justo puede desarrollar humildad, mansedumbre, por la razón de que este amor de Cristo está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Por eso ese amor del que nos menciona esta carta a los Efesios, ese amor que nos menciona es la actitud de buscar el bien del otro a pesar del sacrificio personal. Ese amor me va a llevar a mí a buscar el bien de cualquier hermano, aunque sea para mí, lleve un sacrificio. Ese es el amor que debe evidenciar aquellas personas que son parte del cuerpo de Cristo. Es una bondad, debe ser una bondad. Y es del amor que nuestro Señor nos habla a nosotros. Veamos un momentito en Mateo 5, capítulo 5 y verso 44. Mateo capítulo 5, verso 44. San Mateo 5, versículo 44 y 45. Vamos a leer. Dice, palabras de nuestro Señor, dice así, 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué nosotros tenemos que amar? ¿Qué hace nuestro Padre? ¿Nos da ejemplo o no nos da ejemplo? Sí. ¿Qué hace Él? ¿Qué es lo que Él hace? Dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos, injustos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Imitar a nuestro Señor. Por eso, los que tienen estas virtudes y trabajan en estas virtudes, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, son los que están esforzándose. Veamos el verso 3 de nuestro texto, el versículo 3 de Efesios 4. Vamos a continuar con nuestro sermón el texto de este sermón, Efesios 4:3. Dice allí de esta forma, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos, hermanos, para hacer prevalecer la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Y yo sé que en ninguno, estoy muy seguro de esto, yo sé que en ninguno de los que son parte de una iglesia, y hablo particularmente de acá, nadie tiene el deseo de ser instrumento de Satanás. Nadie quiere serlo. Pero hay un pequeño detalle. Cuando no nos esforzamos en cultivar en estas áreas, podríamos ser instrumento. Si no nos esforzamos nosotros en cultivar, en trabajar, en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en el amor, si no nos importa esto mucho, podríamos ser instrumento en las manos del diablo. Por eso es que aquí nosotros tenemos que prestar mucha atención. Dejar o ser instrumento del diablo es tan fácil como dejar de hacer lo que nos corresponde, como ir en contra de la palabra de Dios. Cuando nos manda a nosotros aplicar esto y no hacerlo, es exactamente lo que le pasó a Pedro, el apóstol Pedro. Jesús pregunta en Mateo capítulo 16, muchachos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y todos respondían, algunos dicen que Elías, otros dicen que un profeta, pero ustedes, ¿quiénes, qué dicen? ¿Quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro, ¿verdad? ¿Qué carga Pedro? Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué hace? Pedro, muy bien, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, nota 10. Pero Jesús sigue conversando y Jesús les dice, bueno muchachos, es necesario que yo
padezca, tengo que ir a la cruz, va a sucederme esto y esto. Y Pedro dice, eso no te va a suceder, yo no dejaré que te suceda. Uno diría, qué buen corazón el de Pedro. Pero si somos detallistas y aplicamos discernimiento, Pedro se está oponiendo a lo que la escritura ya decía. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás inmediatamente quiso que Pedro pensara con buen corazón para que al Señor no le pase nada. Pedro se opuso sin darse cuenta a las escrituras. Por eso nosotros, si no cultivamos en las áreas que Dios quiere que cultivemos, podríamos ser instrumento en las manos de podríamos ser instrumentos en las manos del diablo y debemos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos, la unidad es interna, es algo interno y que va a ayudar a mi crecimiento y el crecimiento de la misma iglesia. Pero veamos algo más, porque aquí hay algo muy importante. Yo sé que aquí en esta zona hay personas de diferentes partes del país e inclusive hay personas de otras nacionalidades aquí, en esta iglesia, en este lugar donde estamos acá, en este salón, hay personas posiblemente de diferente nacionalidad, de diferentes culturas, quizá inclusive de diferente posición social, económica. Hay diferencias aquí mismo, eso sí, es cierto y es normal que ocurra, pero yo quiero que podamos ver cómo según las escrituras hay más cosas que nos unen que las que nos llegan a desunir. Hay algo en común y el apóstol Pablo menciona aquí 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos y que son inmensamente superiores a cualquier otra que nos llegue a separar. En el cielo nadie será ni rico ni pobre, ni será diferente nacionalidad. Vamos a ser iguales. Veamos Efesios 4, versículo 4 y hasta el 7, hasta el 6. Vamos a leer. Dice así Efesios 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten, mis hermanos, cómo aparece un cuerpo, un espíritu, un mismo llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo esto nos une a los creyentes de diferentes nacionalidades. Yo no sé si a usted le pasa, pero la iglesia Heredia es la más nuevita, ¿verdad? La iglesia Heredia tiene muy poco de haber renacido, pero algo que yo he visto en los hermanos de Heredia y que ellos dicen, no puedo explicar por qué. Cuando vamos a un retiro, es como que si fuéramos amigos de toda la vida. Hay más lo que nos une, hay más. Inclusive cuando vienen los misioneros, la última vez los hermanos de la iglesia Handé, ustedes saben cuál, ¿verdad? Esta iglesia, ellos llegaron, era un grupo de 12 misioneros y lloramos al final, llorábamos en 12 días que estuvieron, 10 días estuvieron y era como algo que nos unía tan fuertemente y es un sentimiento, es algo que ocurre porque es más lo que nos une a los hijos de Dios, una misma fe. No importa la nacionalidad, ellos con su idioma coreano, nosotros con el tico, con el español, pero sin que habláramos la misma lengua, algo nos unía. No era la lengua, no era la cultura, era una fe, un espíritu, un Señor. Eso, mis hermanos, cada una de estas áreas es la que nos fortalece. Y yo quiero que meditar por lo menos en dos de ellas. Una es el cuerpo. Cada iglesia Sarapiquí, es una representación del cuerpo de Cristo. Allá, iglesia Guapiles, donde está el pastor Elías, otra representación del cuerpo de Cristo. Heredia, otra representación. Todas juntas, cuerpo de Cristo. A nivel mundial, la iglesia verdadera es una, es la iglesia de Cristo.
Es una sola iglesia, la iglesia de Cristo que se representa en diferentes países, diferentes lugares. ¿Formada de qué manera? Por muchos miembros, distintos todos. Aquí somos muy distintos, pero juntos formamos la iglesia. Y hablando particularmente de la iglesia donde Dios ha enviado al pastor Pedro a pastorear aquí, muchos miembros, un solo cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. Y todos dependen unos de otros para el buen funcionamiento de la iglesia. Necesitan un hermano que dirija, necesitan hermanos que adoren al Señor, necesitan hermanos que nos ministre tan bellamente con el coro. La iglesia se edifica por el buen funcionamiento de cada uno de los miembros. Y yo quiero que veamos un texto que está en Primera Corintios, que es clásico para hablar de la iglesia y de la unidad y de los miembros. En Primera Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Voy a leer del 12 hasta el 26. Dice así. Primera Corintios 12, versículo 12 y al 26. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Leo el 27 y con este cierro esta parte. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es una analogía hermosa de la iglesia. No sé si a usted le ha pasado que se maja el dedo, el pulgar, con un martillo. ¿Ha prestado atención cómo reacciona el cuerpo? Usted tiene el martillo en la mano derecha, clavó, inmediatamente se da el majonazo, la mano derecha toma el dedo y casi que uno lo lleva a la boca. Es algo, un instinto, pero noten cómo el cuerpo reacciona. Lo toma, o sea, una de las manos toma la parte que se dolió, como abrazando, como consolando. Es el cuerpo. Y Dios compara, el apóstol Pablo en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, da la comparación. Así somos la iglesia. Un hermano sufre, los demás, ¿qué hacemos? Consolamos, nos sufrimos, nos dolemos con él. Un hermano nos cuenta un testimonio de gran bendición. La iglesia se alegra, se goza, porque qué lindo. Mis hermanos, somos bendecidos de tener una iglesia, la iglesia de Cristo. Y si notan el segundo punto que vimos de lo que nos une,
Dice un espíritu. Todo justo, todo aquel que ha renacido es porque el Espíritu Santo de Dios vino a sellarlo a él. El Espíritu que operó en Cristo sigue operando hoy en cada uno de nosotros. Por eso tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Él nos ha sellado. El Espíritu Santo ha sellado a todos los creyentes, según Efesios capítulo 1 y verso 13, así lo menciona, sellados. Fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y siendo sellados con el Espíritu Santo de Dios, qué nos corresponde a nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Voy a leer un último texto. Se entiende muy bien que hay más que nos une, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, una fe, un llamamiento, un Padre, un Dios. Todo esto nos une a nosotros, siendo sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que podamos ver en Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 1, 2, 3, doctrina, capítulo 4, 5, 6, práctica, aplicaciones. Y en este versículo, capítulo 5 y verso 18, quiero que notemos una aplicación que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Dice así, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dije anteriormente que todo creyente que ha renacido ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y noten que este texto que yo acabo de leer dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué habla de no embriagarse con vino, sino el Espíritu? ¿Qué pasa cuando una persona consume mucho licor? El licor lo termina dominando a esta persona. Entonces ya el que era muy calladito, habla hasta por las orejas, ¿verdad? El que era de determinada forma, el licor lo convierte, lo transforma, es otra persona. Podemos decir que el licor termina controlando a este hombre. Por eso ahora dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, aunque todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Aplicando la palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que ahí dice de qué forma, cómo es llena una persona del Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos son entonces, mis hermanos, el llamado. Sellados con el Espíritu Santo, todo aquel que creyó al Evangelio ya es justo. Todo aquel que creyó y se conecta con la fe correcta, con el Evangelio verdadero. Pero desde ese momento, ahora, de allí en adelante, tiene que esforzarse. Por salvación, no, porque ya tiene la salvación, ya tiene el regalo más hermoso y precioso, pero ahora tiene que vivir de una manera digna del Evangelio, andar como hijo de luz, ya no en tinieblas, ya no puede andar más así. Ahora tiene que desarrollar virtudes que son las que hemos aprendido nosotros en esta mañana. Esas virtudes son necesarias en todo creyente. Necesitamos sí o sí lucir como hijos de Dios. Ya no más como vivíamos antes. Un antes, un después. Justos delante de Dios, pero anhelando ser transformados. Poco a poco siendo transformados por la palabra de Dios, que es la que nos ha permitido venir a cada uno de nosotros a la vida eterna. Ya tenemos vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el día en que nosotros
oímos, como dice Colosenses capítulo 1, desde el día que oímos, a partir de ese momento oímos el Evangelio y vamos a tener una vida de constante crecimiento, creciendo, aprendiendo desde el día que oímos. Yo no conozco el día de su nacimiento espiritual, yo no lo conozco, pero usted sí lo conoce. A partir de ese momento, su vida debe ser otra y debe trabajar y esforzarse para lucir de la manera que Dios quiere que luzcan sus hijos. Amén. Vamos a detener hasta acá la enseñanza por hoy y voy a orar. Amado Señor, muchísimas gracias por tu misericordia, por tu palabra, por permitirnos, Señor, estar hoy reunidos acá en este lugar donde hemos compartido estos textos, Señor, que son tan necesarios en nuestras vidas como justos, Señor, porque nos ayudan a recordarnos una y otra vez el Evangelio, nos ayudan a recordarnos la vida, Señor, que tú viviste, que no merecías morir de la forma en que tuviste que morir en una cruz. Tú, sin pecado, siendo Dios, viniste puro, limpio, sin un solo pecado, pero tuviste que morir como un pecador, como un vil pecador, como un criminal, y todo eso por el amor para con cada uno de nosotros, Señor. Ese amor que un día que encontramos ese amor por medio de tu palabra y que desde ese momento, Señor, nuestro espíritu fue transformado, fue renacido, pero que quizá las circunstancias de la vida pudieron haber hecho que nos durmiéramos, Señor. Por eso damos gracias por tu palabra para que nos despierte, para que esa palabra, Señor, este sermón de hoy pueda ayudarnos a meditar en nuestro comportamiento, examinándonos a nosotros mismos, no solamente nuestra fe, sino nuestra actitud, nuestras obras, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando dentro de tu iglesia, cómo nos estamos comportando fuera de tu iglesia, cómo lo estamos haciendo en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos porque queremos hacerlo de la mejor manera y sabemos que la respuesta tú nos la das a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos con diligencia, como dice tu escritura, con diligencia, mirando bien cómo andamos, no como necios, sino como sabios, que oímos y hacemos conforme a las escrituras. Muchas gracias, Señor. Damos siempre gracias al Dios de amor, al Dios de eterno, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor